Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que muy bien. A ver, ahora sí. Creo que ya estamos mejor por esta vía. Déjenme paso por acá. Y creo que nos va a ir mucho mejor por esta, por este escenario. Denme un segundo, déjenme arreglar aquí un poco esta cosa. Espero que no se me caigan. Ya está. Creo que, a ver. Listo. Creo que ahí estamos mucho mejor. O está bien así o lo pongo de ladito. ¿Cómo me están viendo? Creo que así es mejor, ¿verdad? Malditas drogas. Ay, ay, ay. A ver. Ahora sí, ahí nos vemos de... Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo excelente tarde. Ustedes disculparán los temas de tecnología. La verdad es que me ha tocado las de Caín en algunas ocasiones con esto de las redes sociales y demás. Y bueno, aquí pasando de repente algunas vicisitudes. Déjenme ver quién anda por aquí nada más para saludarles. Si me van saludando sería de mucho agrado para mí saber quién anda por aquí. De entrada, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a esto que le hemos denominado el tema de las masculinidades en cuarentena. Y hemos venido trabajando este tema en las sesiones anteriores, pues debido al escenario que estamos encontrando en este país, bueno, y en todo el mundo sobre el tema de la violencia. Y no solo ello, sino, digamos, empezar a identificar algunas de las características que hemos comentado en algunos otros escenarios y en algunos otros espacios sobre esto de observarnos a nosotros mismos como hombres en el caso, ¿no? Y aquí es importante utilizar la categoría no como un paradigma universalista, digamos, de análisis, sino como una categoría aquí sí totalmente separada, digamos, es decir, el tema de hablar de hombres y de varones lo estaría utilizando, digamos, a manera identitaria, ¿no? Y genérica de nosotros los caballeros en el caso, ¿vale? Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me gustaría saber si alguien más nos saluda de algún otro espacio, es decir, de alguna otra ciudad. Yo les saludo desde la hermana República de Cuernavaca. Acá traemos unos cuantos grados de temperatura, bastantitos diría yo. Pues bueno, un buen vaso de agua creo que acompaña bastante bien. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, Fíjense que estuve haciendo algunas pruebas bueno, con la red y demás. Supongo que también tiene que ver con algunas características, no sé, de la tecnología de la red de por acá. En fin, bueno, sin echar culpas porque no se debe, ¿no? Y vamos a trabajar sobre esto. Y me gustaría que fuéramos haciendo interacciones sobre... Hola, mame, muchas gracias, buenas tardes. Que fuéramos haciendo interacción sobre lo que ustedes y yo, pues bueno, nos deviene en esta sesión. Del Estado de México, ¿de qué parte del Estado de México, Rosalba? Supongo que de la zona conurbada, si no, pues ahí cuéntanos de qué otro lugar. Carmen, Carmen, ¿cómo estás, Carmen? De Ciudad de México, ¿de qué alcaldía? A ver si nos vas diciendo. ¿Les parece? Esperamos unos 2 minutitos, 3, 5 más y ya comenzamos en lo que voy haciendo los saludos pertinentes y listo, ¿les parece? En esta ocasión, como saben, pues bueno, vamos a trabajar una cosa que se llama los privilegios y bueno, ahí me gustaría que ustedes fueran observando un poquitito, ¿no? De qué es eso de los privilegios, o sea, cómo nos observamos nosotros los hombres, o en el caso de ustedes, qué observan de nosotros los hombres como privilegios. Ok, ya veo por aquí a Cuautla o Marta. Muchas gracias, Marta, de la hermana República de Cuautla, es decir, como más o menos unos 40 minutos de aquí de Cuernavaca. En Tecámac, muy bien, Rosalba, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si alguien más quiere comentarnos de dónde nos observa, sería fenomenal. Y dice Carmen de Álvaro Obregón, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿les parece si vamos comenzando? Y les decía, me gustaría mucho que fuéramos trabajando el tema desde la perspectiva de preguntas, ¿no? Hacer interactivo, ¿les parece? Bueno, había una pregunta que comentaba la sesión anterior, que intenté hacer la sesión y que, insisto, por temas tecnológicos no lo pude llevar a cabo y que, bueno, hoy vamos a reponer.
Y decía lo siguiente, fíjense, y a ver si me ayudan ustedes a trabajar primero esta aseveración. Dice, no sé quién habrá descubierto el agua, pero dudo mucho que haya sido el pez. Esto lo dice una autora que se llama Patricia Leavi. Y entonces aquí lo que me deja, o que lo que nos dejaría reflexionando, es que es muy complicado cuando estamos dentro de... Hola, Ladrilla, buenas tardes. Cuando estamos dentro de la esfera de los privilegios, ¿cómo podemos observar que eso o que aquello que nosotros estamos llevando a cabo desde nuestra personalidad, en el caso de los hombres, es un privilegio? Y parecería, insisto, que de repente esto o de repente se puede confundir con asuntos de naturalizaciones por haber nacido hombres, que algunas características nos corresponden y que a ustedes, en el caso de ser mujeres, algunas otras también les corresponden. Pero bueno, voy a observar aquí un poco la pantalla porque traigo algunos apuntes que me gustaría seguir comentando con ustedes. Y entonces, de lo que se parte aquí es de los cuestionamientos de los privilegios. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque el cuestionamiento del privilegio no deviene históricamente de los grupos favorecidos de ellos. Como este pez, si el pez evidentemente nunca se va a cuestionar qué es el agua, pues mucho menos algunas de las personas que estamos viviendo en la cuestión de privilegio los podríamos cuestionar porque evidentemente no tendríamos la necesidad de ello. Hola Fabi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y entonces aquí lo interesante es cómo estos grupos de repente de opresión, y esto es sumamente marxista, ¿no? Aquí, por ejemplo, leer a Marx es muy interesante en el tema de la opresión y de los grupos oprimidos. Es importante, por ejemplo, identificar que estos grupos oprimidos son quienes generan en su momento, insisto, los elementos cognoscentes, es decir, toda la episteme que hay por debajo para realizar estudios de pues, lo que estamos tratando aquí, que son los privilegios. A lo que voy con esto es muy complicado que nosotros como caballeros, naciéndonos, viviéndonos en este performance de la masculinidad, de repente nos alcancemos a dar cuenta que eso que estamos viviendo es un tema de privilegio. Y entonces, ¿por qué cuestionarnos o por qué deberíamos de cuestionarnos si estamos viviendo desde el paradigma del ser hombre y desde el paradigma del privilegio y desde el paradigma de la vivencia como se nos ha dicho desde siempre que debemos de ser? Y aquí es donde de repente tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, los hombres somos referencia y somos paradigma. Entonces, ¿por qué nos cuestionaríamos? ¿Por qué deberíamos nosotros, los grupos de hombres, cuestionarnos nuestro actuar? Insisto, cuando de repente lo que estaríamos observando es que pues nosotros somos la norma y somos quienes ponemos las reglas del juego y que serían muy pocas las personas que no asistieran a este gran escenario de las reglas del juego que nosotros hemos impuesto, pero que además nos benefician y que nos sentimos de repente muy cómodos con ellas. Les voy a leer una frase que es muy interesante y fíjense aquí qué importante es, ¿no? Dice, todos los hombres, por el simple hecho de serlo, disponemos de unos privilegios, entre los que se encuentra que la mujer está a nuestro servicio, que nos sirva, que nos apuntale, que nos cuide, que nos aguante. En este sentido, los abusadores no cambian a menos que se despojan de su sentirse con derecho sobre la mujer. Esto lo dice un autor que se llama Luis Bonino. Luis Bonino es un autor español que ha trabajado mucho el tema de masculinidad desde más o menos hace unos 20, 25 años aproximadamente. Y entonces lo interesante o lo que rescato de Luis Bonino aquí en este primer ejercicio es, vuelvo al punto, ¿no? De por qué entonces cuestionarlos lo que nosotros ya sabemos que es incuestionable, porque además nosotros ponemos las reglas, somos el referente de actuación. Y entonces lo que observamos dentro de este nacimiento y este performance de ser hombre o de ser varón, es que nosotros en teoría no cambiamos, ¿no? A menos que nos despojen de este derecho de sentirnos dueños de la actuación o de la conducta de alguien más, ¿no? Y entonces Luis Bonino me parece que apunta como muy bien este primer acercamiento, porque dice, ¿no? Entre los que se encuentra que la mujer está a nuestro servicio, es decir, los hombres encontramos en algunos escenarios o en esta masculinidad hegemónica de la que hemos venido hablando en otros momentos, encontramos que en el nacimiento las mujeres nos sirven, por ejemplo, para darnos la vida, por ejemplo, para cuidarnos, por ejemplo, para alimentarnos, por ejemplo, para vestirnos, por ejemplo, para, digamos, abrazarnos. Y además digamos, nosotros como caballeros también nos expulsamos de un escenario, digamos, de un escenario que nos es poco común. ¿Cuál es ese escenario que nos es poco común y que no ha sido parte de nuestra asignación, de nuestros roles de género? Pues es el hogar. Entonces vivimos, digamos, afuera del hogar, en la comunidad, o en lo común, digamos, de vivir en el trabajo o de estar en el espacio público, y que de repente el espacio particular, el espacio privado se nos vuelve ajeno. Y aquí también es importante rescatar, o me parece lo siguiente, si nosotros en ese espacio del hogar, ¿no? Que de repente pudo haber llegado a ser
un lugar en donde tendríamos este contacto con las emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser expulsados por estos mandatos de la masculinidad hegemónica, al ser expulsados hacia el trabajo, hacia la proveeduría y hacia tener que compartir o hacia tener que proteger, por ejemplo, lo que vamos encontrando es que ese contacto con el hogar, ese contacto con las emociones, entonces se vuelve casi nulo. Y por lo tanto, entonces los hombres acabamos resolviendo o desde la euforia o desde la emoción violenta de repente algunas de las características que nos vienen a resolución de problemas un tanto cotidianos. Y pocas veces nos conectamos con ese espacio, digamos, del hogar, porque ese espacio del hogar está asignado regularmente o por norma está asignado a ustedes como mujeres. Y verse o vivirse desde la perspectiva, digamos, del contacto con las emociones, parecería entonces que nos vuelve frágiles y que a los hombres nos vuelve un tanto débiles y que nos baja, digamos, de los privilegios que vivimos al ser hombres en esta categoría de la masculinidad hegemónica. Bueno, sigo con esto, fíjense. Y aquí me gustaría ver si alguien de ustedes va comentando algunas de las características. ¿Quién de las personas o quién de ustedes en este momento que nos acompaña podría analizar su outfit o analiza su outfit, su forma de vestir, dependiendo del lugar a donde va a desarrollar sus actividades? Es decir, ¿quién de ustedes, por ejemplo, al iniciar cada día, de repente puede decir, me pongo esta falda, me pongo este vestido, me pongo esta blusa, no me lo voy a poner porque voy a un espacio público, sí me lo voy a poner porque voy a un espacio con mi pareja, no me lo voy a poner porque vamos a la escuela, por ejemplo, a dejar a los niños, ¿no? O sí me lo voy a poner porque voy a un lugar donde todo el mundo va vestido de esa forma, etc. A lo que voy esto, y uno de los primeros puntos que me parece como reflexivos y de análisis, es que, por ejemplo, nosotros como hombres regularmente no elegimos nuestra forma de vestir, es decir, la camisa, la playera, o andar con el torso desnudo, por ejemplo, puede ser en la casa, puede ser en la calle, a lo mejor puede ser un símbolo de que no pasa nada, es decir, para nosotros andar con el torso desnudo en la calle, pues no significaría mayor problema, parecería, ¿no? Es decir, normalmente no tendríamos esta discusión de ser antimorales, por ejemplo, y además, o de atentar contra la moralidad y las buenas costumbres, pero además, por otro lado, no estaríamos atentando en contra de los mandatos de los roles sociales y de la generalidad de la conducta respecto de esos roles. A lo que voy es a lo siguiente, por ejemplo, yo no me pongo una camisa pensando en que me vayan a chiflar en la calle, no me pongo los jeans, ¿no? En el caso, pensando en que me vayan a manosear en el transporte público. No me pongo mis zapatos pensando a lo mejor en que tengo que correr para salvarme de un asalto. A mí como caballero, a mí como hombre, a nosotros como hombres nos puede pasar de todo, ¿no? Nos puede pasar que nos asalten, nos puede pasar pues que nos violenten, digamos, con un golpe, que nos violenten a lo mejor con no sé, con un arma, con una situación, por ejemplo, emocional, ¿no? Donde se nos amedrenta y demás. Pero digamos que sería muy complicado, ojo, no quiero decir que no suceda, pero sería sumamente complicado que a mí como caballero de repente me hicieran digamos, una observación en la calle o que me chiflen en la calle un grupo de hombres por mi aspecto, digamos, o por mi outfit. A lo que voy es que yo, por ejemplo, entonces, desde esa perspectiva, tengo el privilegio, entonces nosotros como caballeros sí nos vivimos en el espacio público, desde esa perspectiva de privilegio, de no tener que, en específico, tener que relacionar nuestra forma de vestir hacia el cuidado que vamos a tener de nuestra persona. Y me parece que aquí más de las personas, o en el caso más de las mujeres que pueden llegar a estar, cuando viven en el espacio público, ustedes me lo dirán de otra forma, no lo sé, ustedes son las que lo viven de esa forma, pero lo he observado de repente y entonces vivirse desde esa perspectiva de ¿qué me voy a poner el día de hoy? Me pondré el escote, no porque a lo mejor voy a subirme al transporte público y voy a hacer este movimiento y a lo mejor alguien me puede tomar una fotografía, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de unos jeans a lo mejor un poco entallados. O a lo mejor en el caso de ponerme una falda un tanto corta, si es que no voy en auto o que si me voy a subir al metro y demás, ¿no? Saludos Mercedes, ¿cómo estás? Hasta allá está Marabatío, el buen Marabatío, Michoacán. Saludos a Lucy, acá en Jutepec, si mal no recuerdo, muy cerquita aquí de Cuernavaca. Carmen dice, yo recuerdo que cuando era niña mi papá siempre nos dijo a sus 3 hijas que no debíamos usar tacones porque así no podíamos correr si alguien nos persigue. Me parece muy interesante tu apunte, Carmen, muchísimas gracias,
Porque entonces, ojo, no es crítica a tu papá, ese tipo de masculinidades con el que él vivió y evidentemente son las referencias que tu padre tuvo en algún momento dado y que pocas veces a lo mejor tuvimos o tuvieron ese espacio para estos cuestionamientos que hoy sí podemos llegar a tener nosotros los hombres, ¿no? Y lo interesante de este comentario de su compañera, y no sé si existe alguno más, ¿no? Es este, ¿no? Es decir, apuntamos a victimizarlas a ustedes, es decir, apuntamos a que si algo te hubiera sucedido, Carmen, que espero que no haya sido así, ¿no? Toco madera, bueno, aquí hay un espejito. Que si algo te hubiera sucedido por cuestiones de haber traído por ejemplo, tus tacones, quizá más de las personas te hubieran dicho que para qué efectivamente te ponías los tacones porque la ciudad y el lugar por donde vives a lo mejor está totalmente dispuesto de hombres que somos unos abusivos y que seguramente te íbamos a chiflar o que te íbamos a perseguir a lo mejor para violentarte. Y ojo, aquí con este asunto. Entonces hay que apuntar a que no es, cuando hablamos de estas características, entonces cuando a ustedes les agreden de alguna forma, entonces a donde se tiene que apuntar es a la agresión, no tanto a estas frases no tan mencionadas de, bueno, ve dónde andaba, con quién iba, qué estaba vistiendo, qué tipo de outfit llevaba, qué tipo de bebidas estaba teniendo o qué tipo de bebidas estaba tomando, pues, ¿no? Si estaba en la vía pública, si estaba en su casa, y eso es sumamente importante. Les voy a dar un dato porque me parece durísimo lo que me encontré apenas en estos días de esto de vivirnos en casa. Bueno, sigo con esta pregunta, a ver si alguien más quiere apuntar algo más sobre esta característica del outfit, ¿no? Y me sigo ahorita con unos datos. Fíjense entonces, para ir cerrando esta primera idea. Lo que para mí puede pasar por sentirme cómodo, es decir, por una camisa y por unos jeans, bien y a gusto, para ustedes o para algunas otras personas, es decir, para las mujeres, por ejemplo, elegir una falda, un pantalón, pueden tener que pensárselo dos veces. Entonces, mientras yo viajo como hombre y ustedes viajan como mujeres, mi viaje como hombre, mi viaje en el espacio público, mi tránsito en el espacio público, seguramente se va a vivir de manera distinta al que ustedes viven. Es decir, yo me puedo vivir en el espacio público de una manera, digamos, con poca o con mucha seguridad de que a mí sexualmente no me van a agredir, de que no me van a chiflar por alguna característica, insisto, que tenga que ver con mi persona. A lo mejor por mi color de piel, a lo mejor por mi apariencia, ¿no? Alguien me puede discriminar por alguna característica, ¿no? Pero no necesariamente digamos, por mi forma de caminar o porque si mis jeans están más o menos ajustados, ¿no? Porque si mi pantalón está más o menos alzado, es decir, ¿no? Aquí hay Fabi lo que dice algo, o más bien Fabi comenta algo, disculpen. A veces lo más frustrante es que una elige la ropa pensando en evitar agresiones y de todas maneras se dan las faltas de respeto en el transporte público. Es ese asumir por parte de algunos hombres, déjame ir leyendo, es ese asumir por parte de algunos hombres, ahí está, que tienen el derecho de opinar sobre el cuerpo de las mujeres. Fíjate que tienes toda la razón, Fabi, y gracias por el apunte también que realizas. Porque efectivamente nosotros, es lo que les comentaba, si me permiten y si me escriben, por favor, les voy a pasar un documento que es muy bonito de una autora, no recuerdo ahorita el nombre, pero es del Colegio de la Frontera Norte, que hizo un estudio sobre cómo vivimos los hombres el espacio público y cómo viven las mujeres el espacio público y privado. Y entonces algo sumamente interesante bajo esta característica de privilegios decía, por ejemplo, cuando tú estás en un espacio público y tú, por ejemplo, en el caso de las mujeres, vas acompañada con un varón, observa que de repente el camarero o la persona que está en el servicio, el que sirve los tragos, por ejemplo, la persona que está mesereando, de repente esa persona llega, pregunta sobre la comanda y cuando va a servir, por ejemplo, si la pareja pidió, imagínense nada más, ¿no? La pareja pide una cerveza y una, no sé, y un agua mineral, de repente es de alta probabilidad que la cerveza vaya para el hombre, ¿no? Y el agua mineral vaya para la mujer, digamos, en este contexto de que ella se está predisponiendo a la forma de vivir el espacio público. Por otro lado, comentaba ella algunas preguntas muy interesantes, era muy, muy lindo observar esto. Decía, entonces, ¿cómo cuando una mujer accede al espacio público, sí puede estar en él, digamos, cuando va por las compras, cuando va al mercado, cuando va a pagar las facturas, cuando va por los niños a la escuela? Y digamos, la norma es que regrese al espacio privado. Y nosotros no, es decir, nosotros los hombres de repente nos podemos vivir en la calle, es decir, nosotros nos enseñaron para vivir en el espacio público y este es de alta, o digamos, de alta historicidad, pues no es algo nuevo y es muy interesante porque entonces justo a lo que asiste su compañera. Entonces, es importante observar que
que muchos de nosotros nos hemos puesto más a criticar el por qué las mujeres se visten de esa forma y nos hemos puesto a criticar menos el por qué les decimos algo que no nos están solicitando y que la vestimenta quizá no fue para nosotros o que no es en definitiva para nosotros. Es decir, lo que en el fondo me gustaría que dejáramos es, o como primera idea, como segunda idea de repente es que pudiéramos empezar a observar que el espacio público les pertenece a las personas, no a los géneros. Y entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva podríamos hacer el respeto irrestricto, llamémoslo así, de cómo se vive el espacio público en desde las diferentes identidades genéricas. Por lo tanto, tiene razón Fabi, ¿no? Cuando de repente uses lo que uses, por ser mujer, fíjate qué interesante, por ser mujer estarás segura de que un hombre te va a chiflar, te va a violentar o buscará la forma en algún momento dado de agredirte de alguna u otra forma, ¿no? Voy con Lucy, dice, mi padre nos decía que las mujeres debíamos ser femeninas, vestido, peinadas, zapatos limpios, oler bien. Cuando voy en el servicio evito usar escote, falda o ropa corta entallada por el riesgo de que me falten al respeto. Y esta es una de las características que justo estas teorías, ¿no? Estas teorías de género, como son las masculinidades, empezarían a cuestionar, es decir, ¿por qué una mujer debería de cuidarse de la forma de vestir? ¿Por qué no puede ser libre una mujer de su forma de vestir y por qué debe de vestirse para el espacio a donde va a estar, culpabilizando y victimizando su actuar a partir, insisto, de la forma en la que está vestida? Y es bien interesante esto, ¿no? Porque a nosotros no nos pasa esa característica. A nosotros nos enseñan que, bueno, la camisa limpia, que la línea de aquí esté muy bien marcada, ¿no? Que los jeans estén, con el corte, digamos, bien de la parte de abajo, la valenciana que se le llama, y bueno, algunas otras características en el caso de la corbata que esté lo suficientemente ajustada, pero que no apriete y demás, ¿no? Es decir, vivir en el espacio público, como verán, es un privilegio para hombres y no tanto para las mujeres, ¿no? Dice Zico Guada. Sobre el outfit, en mi caso también me decían la manera de vestir. Soy lesbiana y mi aspecto suele ser muy masculino. Cuando usaba cabello corto y ropa holgada era agredida por no verme femenina. Lamentablemente sufrí una agresión en donde un hombre me agredió físicamente, pateándome la espalda y gritando, ¿para qué te hagas mujer, pinche lesbiana? Qué duro, efectivamente, ¿no? Porque ¿se acuerdan lo primero que estaba? Muchas gracias por compartirlo y de verdad agradezco mucho tu confianza para comentarlo aquí en el público y bueno, en este espacio que bueno, es un espacio en redes sociales, ¿no? De verdad te agradezco mucho por esa confianza. Y efectivamente, ¿no? Hay un mandato de masculinidad que nosotros decimos por eso les decía que nosotros no nos cuestionamos y los hombres no cuestionamos muchas de nuestras acciones, pues porque nosotros somos el referente, ¿no? Y el referente nunca se cuestiona, es decir, el paradigma, pues se acuerda nada más desde el lenguaje, ¿no? Cuando hablábamos en primaria y secundaria del hombre, pregúntenle a sus profes o a sus profas de historia cómo se referían a la historia ¿no? Y era la historia del hombre. Y entonces aquí se hablaba de una categoría totalmente universalista, ¿no? Y lo que afortunadamente vinieron a desmontar y a desvelar, los conceptos o los estudios desde las perspectivas de género desde los años 70 es hacer esta división de que nosotros no nos pertenece el mundo, ¿no? Es decir, es dejar de ser nosotros, los hombres, como categoría genérica, ¿no? Dejar de ser el centro para voltear a ver las otras dimensiones que existen de vivir como personas y desde la preferencia y desde la identidad que cada quien decida. Ahora, qué interesante porque esto que comenta su compañera, ¿no? De repente es efectivamente, es decir, si tú tienes una preferencia sexual distinta, es decir, en el caso de ella, ¿no? Y aquí no hay juicio para nadie, como saben, es un espacio libre. Lo interesante es de repente observar en algunas universidades, de observar en algunos espacios laborales, ¿no? En el espacio público, también en el transporte, que te digan que debes de ser femenina. Y entonces ser femenina, ahí nos metemos otra vez a los roles de género, ¿no? Es decir, ser femenina debe de ser traer el cabello largo, de ser sumisa, de ser amable, de ser ¿qué más les gusta? Ser callada, de ser la que cuida, de ser la persona que asiste. Y entonces en el caso de nosotros, a lo que nos asiste siempre es que nosotros debemos de cuidar, de proteger y demás características, ¿no? Entonces esta vivirse, ¿no?
desde la categoría del mandato hegemónico, decir, tú tienes que vivirlo así, en el caso de los padres, ¿no? Que dijeron, no te pongas tacones porque tienes que correr, o no te pongas, o más bien tú como niña tienes que vestirte con vestido, ¿no? O debes de jugar con ciertos juguetes. De verdad que es todo un desbalance importantísimo para esto que hemos venido observando y que afortunadamente, digamos, ¿no? Cada vez menos parte de la sociedad, digo, nos falta muchísimo, llevamos apenas 40 años con asuntos de estudios de género aproximadamente y los hombres no nos acabamos de poner de acuerdo, por ejemplo, en el concepto de masculinidad, masculinidades, es decir, son conceptos que todavía están en mucho movimiento y que están en mucho debate en diversos escenarios. Es decir, es el mismo hombre el que se vive en Estados Unidos, el hombre blanco, por ejemplo, es el mismo hombre hegemónico el que se vive en América Latina, este hombre moreno, por ejemplo, de habla hispana, es el mismo hombre que se vive en África, por ejemplo, de esta tez oscura, por ejemplo, es el mismo hombre que se vive en Europa, es el mismo hombre el que se vive, por ejemplo, en Asia. Entonces, bajo esas características, entonces ahí desde esa perspectiva podemos observar que hay multiplicidad de escenarios en donde nos podemos vivir, pero hay otros en los que sí, por ejemplo, podemos hacer comunión. ¿Cómo son estas perspectivas de violencia, por ejemplo, y estos privilegios a los que asistimos por nuestra categoría de género? Comenta, por ejemplo, Aide, muchas gracias, Aide, muy buenas tardes. Calladita te ves más bonita, así decían. Claro, ¿no? Es decir, ustedes no tienen derecho a decir porque el espacio, la palabra nos pertenece a nosotros. Nombrar el mundo nos pertenece a nosotros. Simplemente dense cuenta de algo y por eso refería la vez pasada a Marcela Lagarde. Marcela Lagarde en la conferencia que daba en el INE, no recuerdo si unos días previos al tema del 8 de marzo, decía ella, ¿no? Que no solamente las mujeres debían en este momento crear las leyes, sino ponerlas en ejecución. Palabras más palabras, me estoy tratando de parafrasear, ¿no? Pero era muy interesante esto, porque decía Marcela Lagarde, bueno, ustedes ya hicieron las leyes, y entonces en las leyes está la norma, y en la norma está, digamos, lo cuadrado de lo que debe de ser, ¿no? Y entonces en estas cuadraturas nos movemos en estos términos binarios de si usted nace con genitales de este estilo, usted es mujer, y si usted nace con estos genitales debe de ser hombre, bajo estos mandatos sociales y culturales e históricos que se vienen observando, ¿no? Entonces, bueno. Pero ¿qué privilegios entonces o qué son privilegios? Fíjense, aquí algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos? Algunas de las preguntas que uno se encuentra en redes sociales. ¿Cómo vamos a tener privilegios, los hombres, si somos víctimas de suicidio, de guerras, de homicidios? ¿Cómo vamos a ser nosotros no privilegiados si nosotros somos los que tenemos más muertes, por ejemplo, en el mundo? Y aquí hay algunas de las respuestas. Bajo, insisto, este escenario de masculinidad hegemónica, hay dos variables muy interesantes en el caso de las observaciones de la masculinidad, y fíjense aquí lo que les voy a decir. Aquí la tengo, es una que se llama la masculinidad hegemónica, ¿no? Esto y es vivir, digamos, esta prescripción, esta receta que se nos da desde inicio de cómo aspirar al ser hombre, al que domina, al fuerte, al que tiene la voz masculina y todo aquello, ¿no? Y por otro lado, a este hombre, por ejemplo, o a esta otra masculinidad que se llaman las masculinidades subversivas, ¿no? Que es otra característica donde podemos observar que hay una relación totalmente de poder de unos sobre de otros. Entonces les digo, ahí todavía no nos acabamos de poner de acuerdo bien a bien en los estudios de género y en los estudios de las masculinidades cuáles son las mejores perspectivas para atender este escenario. Lo que sí les puedo decir es que cuando nosotros observamos el tema de los homicidios, lo hemos comentado en muchos foros, quienes me han seguido lo sabrán perfectamente bien que hay estadísticas de ello y se las he mostrado, pues, es los hombres, digamos, en el grueso del delito y de los homicidios, por ejemplo, cometemos el 95% de los mismos. Es decir, yo como hombre estoy en riesgo de que otro hombre me asesine. Y a la vez, por ejemplo, ustedes como mujeres están en riesgo de que otro hombre les violente, por ejemplo, en la primera línea. ¿Cuál es la primera línea? ¿Cuál es la primera línea? A ver, cuéntenme. ¿Quién sería, digamos, en la estadística, el primer hombre que les puede llegar a violentar? Hola Lea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Sigues en Pachuca o andas en Ciudad de México? Aquí la estadística nos dice algo muy interesante y creo que en este escenario lo hemos observado muchísimo y ha habido declaraciones muy desafortunadas. Fíjense, la estadística nos dice que en este país, por ejemplo, la mayor cantidad de violencia al interior o la mayor cantidad de violencia que existe
en contra de las mujeres se da por miembros de la familia. Efectivamente, Aide, muchas gracias. Efectivamente, puede ser por el papá, ojo, sí, puede ser. Puede ser por el tema del novio, puede ser la pareja, puede ser vaya, en sus diversas modalidades. Dice Leo, si un hombre mata a una mujer es feminicidio, la pena es mayor. No, no es cierto, Leo, no es mayor. En cambio, si una mujer mata a un hombre, solo es un homicidio. Sí, y vaya, depende mucho aquí por ejemplo, lo que sí te puedo decir, Leo, es que depende mucho de los códigos. Y aquí lo que yo te invitaría a hacer es, ¿por qué nos puede tanto? Ojo, aquí la pregunta y de hecho estaba hace rato en un debate muy interesante con otras personas en un grupo que asistimos como esto de hombres. Y entonces la pregunta que aquí dejaría es, ¿por qué a los hombres nos puede tanto que nos digan que nosotros matamos a las mujeres? ¿Por qué creen que nos pueda tanto eso? Y evidentemente nos puede porque así es. Nos puede porque entonces nosotros no nos hemos echado una mirada. Es decir, fíjense en algo que es bien interesante. Los hombres nos conglomeramos cuando algo, a lo mejor voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero lo diré. Los hombres nos conglomeramos cuando a lo mejor nos sentimos muy identificados con algo. Por ejemplo, el 20 y tantos de septiembre, ¿no? El 16 de septiembre, ¿les parece? Y nos ponemos el bigote y nos ponemos el sombrero y somos súper machos y somos súper mexicanos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando pasó lo del 8 de marzo, por ejemplo, había grupos de caballeros en redes sociales y en las comunidades, en las calles, de repente que empezaron a denostar el tema del movimiento contra ellas. Entonces, aquí la recomendación es, y fíjense qué interesante es, ¿no? Cuando ellas empiezan a desmontar y cuando las mujeres empiezan a hacer su agenda desde el feminismo, desde los feminismos, por ahí de hace más o menos 40 años, les comentaba, cuando ellas empiezan a poner esta agenda, dejan en orfandad, digamos, teórica y epistémica a los hombres. Porque estas mujeres, ¿no?, que se empiezan a construir bajo un escenario nuevo, no son esas mujeres que los hombres seguimos acostumbrados y que estamos esperando. Pensamos que es como el tema del Mesías y por eso nos puede tanto que una mujer salga a trabajar y que una mujer, por ejemplo, tenga amistades, ¿no?, y que una mujer de repente tenga amigos, caballeros, ¿no?, y que una mujer de repente pueda tener una conversación con su amigo hombre, por ejemplo, y demás situaciones, porque entonces nos peguen la debilidad de nosotros los caballeros para decir que nos están poniendo los cuernos o que entonces nos vamos a madrear a aquel porque se anda metiendo y se dice, ¿no?, porque se anda metiendo con mi vieja y demás situaciones. El feminicidio en específico es un concepto que se ha observado no solo desde Marcela Lagarde en América Latina, se ha observado, por ejemplo, desde otras autoras, me acuerdo de dos de ellas ahora mismo, una de ellas se llama Diana Russell y la otra se llama Jill Crawford. Y estas dos mujeres, por ejemplo, lo que hacen en esta distinción, es decir, en esta distinción genérica del feminicidio, es para observar que la mecánica que se utiliza para lastimar a las mujeres es totalmente distinta a la que se utiliza para lastimar a los hombres. Y voy a la aclaración, no es clase de feminicidio, por cierto, pero ya que salió el tema, lo pongo ahí para que no se observe como un tema, como un tema de desconocimiento. Cuando estas mujeres observan eso, es que, insisto con este asunto, ¿a cuántos de nosotros, y ahí van dos datos importantes, cuántos de nosotros hemos sido violentados en nuestra casa, por ejemplo, por nuestras parejas? En el caso de los hombres que hayan sido violentados, ¿por qué no han asistido, por qué no hemos asistido en su momento, ¿no?, a hacer una denuncia pertinente? Y seguramente habrá muchas explicaciones de ello. Una, pues porque no me hacen caso, porque el sistema de justicia es ridículo, etc. Y de hecho, sí lo es, esa es una. Pero la otra es porque nos da pena. ¿Y por qué nos da pena? Porque ¿cómo que un hombre lo va a violentar a una mujer? ¿Cómo crees? Y entonces otra vez, ¿no?, estamos montándonos en el performance de vivirnos hombres. Y entonces a los hombres, ¿cómo creen que nos va a violentar a otra mujer? Nos puede madrear otro hombre, ¿eh? Y eso que sea más grande que nosotros, porque si es más chiquito que nosotros, pues ¿cómo creen? O sea, pues nosotros somos los fortachones, ¿cómo creen que alguien más nos va a golpear? Y entonces, regresando al tema de los feminicidios, efectivamente, no es un punto, y ojo, no es un punto de disputa genérica, es decir, las mujeres no quieren que a los hombres les pongan más penas, sino que las dejen de matar, en el caso. Y entonces, por eso les decía, a nosotros los hombres nos conviene muchísimo aglomerarnos, pues cuando algo nos pega. Y entonces cuando ellas nos dicen, fíjense en algo súper interesante, porque de repente es que las mujeres, las feministas, dicen que los hombres, que todos los hombres son asesinos. Y la pregunta no tendría que ser, ¿por qué lo dicen? La pregunta tendría que hacernos sentido en a ver, ¿qué hay debajo, qué hay en el fondo para que ellas digan eso, ¿no? Y entonces ahí el cuestionamiento debería de ser para nosotros y para la estadística y para observarnos, insisto, las prácticas comunes y cotidianas que tenemos. Y entonces ahí vuelvo al punto, ¿no? Entonces ahí me parece que son referencias que podemos observar como un tema de privilegio. Nosotros no tenemos que cuestionar nuestra virilidad.
Al contrario, la mostramos, la lucimos, ¿no? Nosotros no tenemos que cuestionar nuestra sexualidad, por ejemplo, y esa no se cuestiona, se manifiesta, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema también de privilegio muy interesante. Voy con otras preguntas, ¿les parece? ¿Qué son esos privilegios entonces? ¿Son voluntarios los privilegios? Vamos a definir esto que es un privilegio desde la perspectiva de la RAE, que de repente son un grupo de viejitos ahí medio rancios, y listo, ¿no? Denme un segundito. Ok, voy bien de batería, sin problemas. Según la RAE, un privilegio es la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Refiere a leyes privadas, privus legio, que se traducen en una serie de beneficios especiales que ostentan unas personas o grupos de personas. A lo que voy con este asunto, y si se dan cuenta, un privilegio entonces es esta característica de una obligación o es una ventaja. Ay Dios, disculpen, ¿eh? No solo el tema de la perspectiva de género, sino también el tema de las comunidades, también el tema, por ejemplo, de la geografía, también el tema de los países. Les invitaba desde hace algunas semanas, ¿no? Y ojalá que lo puedan revisar. Hay un estudio muy interesante sobre temas de movilidad social. Y, por ejemplo, dense cuenta de algo en este país. Nacer hombre tiene algunos, insisto, tiene algunos privilegios en algunas comunidades todavía, como acceder a la escuela. Y fíjense qué importante, en el artículo 3 de nuestra Constitución se habla del derecho y la obligación de todas las personas a asistir a la escuela, a recibir educación. Y por otro lado, también estaríamos hablando de que es un derecho humano. Sin embargo, y ojo aquí entonces en lo que puede terminar este debate, y ahí se las dejaré a ustedes para mejor resolución, insisto, para que esto se vuelva como más rico también por parte de ambas partes, ¿les parece? ¿Es un privilegio o un derecho no negado? Y al final, ¿les parece si cerramos con esto en unos minutos más? Fíjense. También un privilegio se traduce en un elemento de dominación. Imagínense esto que les comentaba de que a ustedes, por ejemplo, entonces no pudieran acceder a la escuela por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, ¿hace cuánto empezaron a votar ustedes como mujeres? Y entonces era un privilegio solamente destinado para los hombres. Y entonces algo que de repente se dice es que las normas, bueno, las normas, ¿quién las crea? Entonces ahí hay un reconocimiento o un desconocimiento de alguna parte y algún sector de la población que no necesariamente entra en este binarismo de hombres y mujeres, ¿no? No necesariamente. Dice Juliana García, existen muchísimos clichés en torno a lo que es masculino y femenino. Las mujeres siguen siendo consideradas sinónimos de debilidad y los hombres lo siguen considerando sinónimos de fuerza. Por eso se ha normalizado que el hombre violente a las mujeres y la mujer sea violentada. Tienes toda la razón, Juliana. De hecho, es una de las características que se identifica desde la perspectiva de género o desde la construcción social del género y de los roles sociales. A lo que voy, cuando nace un niño o cuando nace una personita, llamémosle así, el primer privilegio que puede llegar o no a tener es el tema de su nombre y a ser nombrado y a ser tratado o tratada desde la perspectiva sexual y además asignándole ese rol social del que se espera se conduzca de acuerdo a esa normalidad socialmente construida en ese escenario y en ese contexto en específico. Si nace, llamémosle, con genitales femeninos, ustedes y yo sabremos entonces que la mayoría de las personas le regalará ropita rosa, dirá que qué bonita. Es más, dense cuenta de algo, les hacen a las mujeres de repente una de las mutilaciones más importantes de su vida y tiene que ver con el tema de mutilarles las orejas o de evidentemente hacer una perforación en las orejas, pues para asignarles lo que socialmente, digamos, se espera de ustedes, es decir, que cuelguen estas cosas, los aretes, pues, ¿no? Y del otro lado, los hombres, ¿no? En su momento puede o no puede llevarse a cabo otra mutilación, que es el tema de la circuncisión, esperando, ¿no? Comportamientos y roles sociales que tengan que ver con ese caballero. Y además, dense cuenta de algo, obsérvenlo en nuestras familias, pues, ¿no? Y yo esperaría que eso cada vez fuera cambiando más. Pero en nuestras familias, por ejemplo, a las mujeres, a las pequeñitas, ¿no? Se les habla de princesas. Y caray, ¿no? Ese tema de la princesa, híjole, es durísimo porque Disney, pues evidentemente se ha montado en algún momento dado de la historia del cine, no ha sido criticadísimo por montar o por hacer ese montaje de la princesa, esta que está esperando al príncipe azul. Y ya si quieren, la siguiente semana hablamos de cuentos y ahí revisamos 3 cuentitos infantiles, ¿no? Que son sumamente interesantes, cómo inician y cómo terminan y qué se espera
del comportamiento tanto de la princesa como del príncipe azul y tiene que ver con asignaciones y roles sociales culturalmente establecidos. Y en el caso de los hombres no es quien va a proveer, es quien va a cuidar, ¿no? Es quien va a ser fuerte y por lo tanto uno de sus elementos, digamos casi de alfabeto, es que sea violento y que a través de la fuerza y la violencia entonces demuestre que es un tema de dominación y entonces se acaba convirtiendo en un privilegio. Los hombres son más fuertes que las mujeres, totalmente falso, ¿no? Es decir, no hay, bueno, evidentemente parte de los cuerpos masculinos no se desarrolla de una forma, pero también en el mundo existirán mujeres, ¿no? Existirán cuerpos femeninos que de repente tendrán una musculatura sumamente diversa a la de otros caballeros y por eso les decía, ¿no? Imagínense una mujer que les gusta atlética, ¿no? Que haya desarrollado su musculatura, por ejemplo, con esta llamémosle genética escandinava, como a lo mejor con una persona en América Latina que tenga otro tipo de genética y que su estatura sea de 1,60, como a lo mejor la de algunos de nosotros, y que, no sé, la alimentación y la característica física no dé para tanto. Evidentemente hay un tema de fuerza, no derivaría de ello, y por lo tanto ahí se vuelve un tema totalmente desigual, ¿no? Entonces vean esa característica. Dice Marisol, si los feminismos han sido muy mal aceptados, ¿qué vamos a esperar de las masculinidades subversivas? Parece que no hay hombres que quieran cuestionarse. Yo creo, Marisol, más que si los feminismos, yo no sabría o no sabría bien a bien en qué escenario, bueno, sí, evidentemente hay algunos escenarios en los que los feminismos han sido muy mal aceptados. ¿Por qué han sido los feminismos muy mal aceptados? Pues de entrada porque cuestionan algo que devenía incuestionable. Imagínate que de repente te digan, imagínate en la Edad Media, ¿no? Que de repente le digan a aquellas personas que Dios no existe, pero que la ciencia se convierte en la realidad del mundo. Imagínate qué duro, ¿no? Y entonces imagínate que de repente te digan, ¿no? En este momento que pues tú como caballero, esto que tú esperabas como normal y natural, pues no es así. Y que lleguen y que le digan a una mujer, ¿sabes qué? Pues no, vivir con, o sea, esperar a que tú seas la incubadora de un caballero o que te vivas desde esa perspectiva del cautiverio, como lo diría Marcela Lagarde, pues no necesariamente tiene que ver con esa condición, de posibilidad de vivencia. Es decir, tienes otras alternativas o tendrías, ojo, o podrías, bajo el escenario en el que se pueda construir esta persona, podrías acceder a otros momentos. A lo que voy con esto es, no necesariamente la sociedad está puesta para, pero es importante, esto que tú comentas, fíjate, me recuerda mucho a un caso, ya sé que lo he puesto muchas veces, pero me parece importante reforzarlo. Cuando aquella mujer, se acordarán quizá de Rosa Parks, si mal no recuerdo, 1962 o 52, no recuerdo ahí el dato, disculpen si lo estoy errando. Regresemos nada más con esta mujer en Alabama. De repente se acordarán ustedes que la normalización, y fíjense qué importante por eso cuestionar siempre, ¿no? Porque si entonces no cuestionamos, estaríamos asistiendo a la normalización de todo lo que se nos dice, y entonces ustedes y yo dejaríamos de estarnos preguntando algunas de las conductas que nuestros papás, a lo mejor, insisto, por sus creencias y a lo mejor por la naturalidad con la que a ellos les fue implicado, podrían seguir transmitiendo de generación en generación. Ahora nos toca otra chamba a nosotros. Es decir, esto que tú dices, por ejemplo, de los feminismos han sido muy mal aceptados, me parece que en algunos círculos sí. ¿Por qué? Pues porque es incómodo. Es decir, ¿a quién le va a gustar que lleguen y le digan, ¿sabes qué? Pues las mujeres también pueden llegar a pintar las paredes, ¿eh? ¿A quién le va a gustar que le digan, es que no están locas? ¿Qué crees? ¿Tienen razón? ¿Tienen razón de desmadrar la ciudad de repente porque no se les ha hecho caso? Oye, pero es que hay otras formas. Ok, perfecto, tú dime cuáles, ¿no? Es decir, las revoluciones de los hombres como se han hecho. Las revoluciones, por ejemplo, de la Revolución Rusa, por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿no? Cómo se llevó a cabo, además con un papel importantísimo de las mujeres, ¿no? El 68, cómo se hizo, por ejemplo, ¿no? Es decir, pidiendo las cosas por favor, pues no, nunca se han pedido por favor. Es decir, es un tema, les decía desde el inicio, ¿no? Es un tema de que el privilegiado, por ejemplo, ¿a quién le molestan los feminismos? Vamos a ponerlo en estas características. A quien nos vivimos de los privilegios. A nosotros sí nos molestan, digamos, los feminismos, y lo hablo en cuestión genérica de yo como hombre, ¿no? Es decir, a muchos de los hombres nos molestan los feminismos y a muchas de las mujeres les molestarán los feminismos porque de repente acaban cuestionando la naturalidad de sus actuaciones. Y entonces, chis, ¿a poco no? Neta, no es obligado que me deba de comportar así. No es obligado que yo deba de hacer la comida. No es obligado que yo deba de cuidar a los niños. No es obligado en el caso de yo, hombre, que no deba de llorar. Es, por ejemplo, ¿se me permite a mí como hombre llorar, acercarme, pedir ayuda, por ejemplo? Sí, sí se puede, ¿no? Pero fíjense lo que les decía al inicio, cuando nos sacaron o cuando nosotros nos salimos a vivirnos en el espacio público somos actores. Y cuando regresamos al espacio privado nos conectamos muy poco con el tema del alfabeto emocional. Y por lo tanto asistimos a este escenario del analfabetismo emocional. Y nos pasa a muchos. Y nos pasa
Por eso muchos llegamos a estos espacios, por ejemplo, de cuestionamientos. Ahora lo que dices, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de las masculinidades subversivas? Yo lo que esperaría serían cuestionamientos, más cuestionamientos y más cuestionamientos, y más invitaciones y más diálogo y más teoría y más praxis, por ejemplo, de esto. Eso es lo que yo esperaría, Marisol, ¿no? Bueno, seguimos brevemente para irle dando cuerda a esto. Si alguien más tiene algún comentario por ahí, les voy leyendo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los argumentos? Fíjense qué interesante. Bajo este sistema capitalista, ¿no? ¿Cuáles serían los argumentos para sostener los privilegios? Uno, yo me lo gané, nadie me ha regalado nada. Qué interesante, ¿no? Sí, pues yo me lo gané. Entonces es un derecho merecido. O romantizar el échale ganas, ¿no? Decíamos la vez pasada, romantizar el échale ganas. Decir, bueno, pues échale ganas, güey, ¿no? Y entonces lo resulta, fíjense lo interesante de aquí, porque desde la perspectiva del privilegio, entonces estaríamos observando que los resultados de tu vida son por tus malas decisiones o actitudes, sin tener en cuenta algunas otras características, como las siguientes, como el color de la piel, como la etnia, como la geografía del nacimiento, es decir, en el lugar. No es lo mismo nacer en Zimbabue, por ejemplo, que nacer en ¿qué les gusta? Nueva York, y va a ver en qué barrio de Nueva York, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo nacer en Ciudad de México que vivir, por ejemplo, a lo mejor en algún municipio de, ¿qué les gusta? En Coyuca de Benítez, por ejemplo, ¿no? No son las mismas características y a lo mejor las mismas oportunidades, por ejemplo, ¿no? Por ahí apenas revisé, no sé si ustedes ya la hayan visto, ¿no? No quiero romantizar tampoco el tema de la pobreza y el échale ganas, pero vimos aquí en familia una peli que nos pareció muy interesante, el tema del niño que domó el viento, ¿no? Este chavito que de repente pues no quería dejar la escuela, no era como parecería que era como el trampolín para, ¿no? Esta necesidad, por ejemplo, de llevar agua al pueblo en donde estaban viviendo. De repente, bueno, parecería que los libros y la posición, digamos, escolar le dio la pauta para que pudiera dinamizar este instrumento que después se convirtió en la catapulta para que se pudiera llevar, se generara energía y pudieran bombear agua y pudiera llegar a regar los sembradíos, pues, ¿no? De la localidad. Está muy interesante, se les recomiendo mucho, ¿no? Y por otro lado, otro argumento para sostener el privilegio es el género. Si yo como hombre, pues nosotros somos hombres, ¿no? Así de fácil, ¿no? Oiga, pero usted, pues porque yo soy hombre, ¿no? Y usted es mujer y usted debe de estar en la casa. ¿Se acuerdan quizá de esta chica? No sé si seguramente se acuerdan y si no se los recuerdo. Este caso del BMW de la calle de Reforma, que venía a exceso de velocidad y de repente el chico que conducía con otras personas al interior, pierde el control y de repente acaban, matándose todas estas personas, ¿no? Excepto él, curiosamente. Y había una chica, se llama Carla, me acuerdo mucho de ella, y en el caso de ella, en las redes sociales se la zumbaron de todas formas, ¿no? Porque ella pierde la vida, recién se había casado, creo que en esa misma semana o hacía algunos días, por la vía legal y de repente iba apenas a casarse por la vía religiosa y entre otras cosas le pusieron que era una zorra, que era una puta, que era todas estas características que ustedes y yo ya conocemos, porque a quien se le ocurría como mujer casada, fíjense, a quien se le ocurría como mujer casada estar en un lugar con otros amigos y que eso casi que se merecía la muerte por haber estado en ese lugar, ¿no? Entonces otra vez el tema del género, digamos, es un privilegio que nos compete a los hombres. Es decir, a mí como hombre, o a esos hombres que les pasó algo, nunca se les cuestionó si tenían pareja, si estaban en el lugar o si tenían novia, ¿no? Insisto, si tenían pareja o no, y si tenían familia y demás. Es decir, nunca se les cuestionó eso, pero a ella sí se le cuestionó, pues por el hecho de ser mujer, ¿no? Exactamente, la criticaron por estar ahí a esa hora. Gracias, Rosalba. Dice Fabi, mantener las estructuras de dominación patriarcales permiten controlar. Sí, y quién no puede, claro, exactamente, Fabi, me parece súper importante tu apunte, ¿no? Y gracias por ello, porque aquí la recomendación de lectura va el tema de Pierre Bourdieu, el de la identidad masculina, pero, ¿cómo les digo? Es como un platillo, es como un deleite al cerebro, ¿no? A la teoría, a la práctica, a leerse y beberse a Pierre Bourdieu, que además es uno de los sociólogos más importantes del mundo. Y digo porque sigue siendo, ya murió, pero sigue siendo, ¿no? Pierre Bourdieu. Y me hiciste acordar, Fabi, de esas estructuras de dominación, por supuesto, ¿no? Esto de lo que habla también esta autora que se apellida Federici también, ¿no? Esta mujer que habla perfecto también del sistema de dominación. ¿De dónde vienen los privilegios? Bueno, vienen de ventajas en sociedades jerarquizadas, ¿no? En lugar de verlos como resultados de la meritocracia, ¿no? Por otro lado, son rasgos heredados, es decir, una persona de piel blanca será muy complicado que de repente se una a una marcha por la discriminación, por ejemplo, ¿no? O en su defecto, hay un artículo que, por favor, escríbanme o escríbanle a la asociación, escriban en los espacios y se los proporciono con mucho gusto. Hay un artículo que me gustó mucho. Está
Está en las publicaciones de la Asociación de Isonomía, ahí está, se llama ¿Por qué los hombres no podemos ser feministas? O ¿por qué dice este chico? ¿Por qué yo no soy feminista? Es un autor que me pareció muy atinado, porque él habla desde el privilegio y él habla y dice cómo se le ocurre, por ejemplo, al patrón participar de la marcha del despido de sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Así de repente podría ser que nosotros marcháramos el 8 de marzo, por ejemplo, apoyando el contingente de las mujeres. Es como muy complicado porque nosotros somos la representación de ello. Y por cierto, cuando comentaba, no me acuerdo qué persona aquí, el tema de que a nosotros los hombres nos ponen más años, bueno, sí, nos ponen más años, ¿no? Pero a ellas las matan más, pues, y vuelvo al punto. Habría que revisar nuevamente el tema de los códigos porque desde la autonomía de la federación, cada código determina, por ejemplo, el tema de las penas. Y si vamos a esa, recuerdo apenas, estaba analizando, bueno, ahí sí me dijo Adriana Ríos, la directora general de Isonomía, me estaba comentando hace como 2 o 3 meses, y me acuerdo perfecto, íbamos en el auto y me decía, oye, estoy analizando las sentencias del tribunal, creo que de aquí de si andas ahí, Adriana, recuérdame por favor lo que estábamos diciendo, lo que me estabas diciendo, para refrescar muy bien la información aquí con la audiencia. Y fíjense qué interesante, porque a 2 personas que les habían violentado sexualmente, son 2 víctimas mujeres, y la sentencia para los delincuentes en ese momento oscilaba entre los dos, digamos, a uno creo que le habían puesto como máxima, le habían puesto, que les gusta, como 12 años, ¿no? Por intento de, y al otro le habían puesto como 14 años, por ahí así, si mal no recuerdo. Y sin embargo, fíjense qué interesante, porque cuando a una pizzería, en esa misma resolución, en ese mismo documento que les digo, a una pizzería se habían metido a robar cierto tipo de, algunas personas, de repente la multa que le pusieron o la sanción que le pusieron oscilaba casi del $1,000,000, ¿no? $1,000,000 y como 7 u 8 años más o menos de cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense nada más las diferencias, ¿no? ¿Cómo podemos...? Y en el caso de las personas que habían lesionado, bueno, los delincuentes que habían intentado cometer el delito de abuso sexual y de violación, por lo que entiendo, se les había tasado, además de los años, que eran entre 7, 12 y 15, por ahí así, les habían puesto una multa como, ¿qué les gusta? Como de $40,000 por reparación del daño en una y como $25,000 de reparación del daño en otra. Entonces, como verán, por eso les digo que a nosotros, los hombres, es bien interesante que nos juntamos cuando nos conviene. Cuando sentimos que, no, pues es que para nosotros los hombres nos matan más, sí, pero ¿quién nos mata más? Pues otros hombres, ¿no? Y entonces ahí es donde les pido y nos pido que nos echemos un clavado al tema de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, aquí anda, por cierto, Alexa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dice, y es bien triste que son las mismas mujeres las que hacen esos comentarios. Dice, mira, es que sí, o sea, el tema aquí, lo interesante, Ale, es que no es, aquí sí no nada más, es una perspectiva vuelvo, nunca es una guerra de hombres contra mujeres, sino una perspectiva de cómo se vive, ¿no? De estos mandamientos que decimos y de esta naturalización de comportamientos que también les invitan a ustedes a decir perfectamente, sí, usted por ser mamá debe de comportarse de esta forma, ¿no? Disculpen, la manifestación de las mascotas. Muy bien, gracias Silvia Federici, tienes razón, muchas gracias. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, los privilegios son no voluntarios en algunas ocasiones, ¿no? Y comentábamos algunos, fíjense, les voy a leer algunos que les puse la otra vez, ¿no? No te cuestionarán tus privilegios, por ejemplo, o la historia, dice, toda la historia habla sobre los logros de tu género, del mío, pues del de hombre, ¿no? Especialmente porque la historia la escribieron los hombres, por ejemplo, ¿no? Otra, fíjense. En cuestiones de seguridad. Como hombre, no temes por tu integridad física si vas caminando por la calle y te encuentras a un grupo de mujeres. Puedes ir a bares o antros y estar completamente seguro de que nadie echará algo en tu bebida para abusar sexualmente de ti. Como proveedor, fíjense, entre los roles de género se te otorgó a ti el del proveedor, es decir, a mí, como hombre, que si bien significa una gran responsabilidad, también significa que ostentas el poder económico y en una sociedad basada en el capital, sabemos lo que significa a nivel jerárquico, es decir, nosotros controlamos también el tema del dinero. Observen esto, por ejemplo, en parejas donde ella, por voluntad o por obligación moral, de repente decide quedarse en casa a cuidar a la familia y entonces depende económicamente de alguien. Y cuando de repente puede llegar a un tema de divorcio,
ese puede ser un punto, no solo, pero sí puede ser un punto de determinación delimitante para decir, bueno, yo no he trabajado toda la vida, y ojo, no porque no pueda y no tenga la capacidad, sino por las condiciones sociales en las que se llevó todo este punto a cabo, ¿no? Si hay un tema de dominación donde el hombre dice, bueno, pues ahora ya no te voy a dar nada, ¿no? O sea, ahora ya no te voy a dar absolutamente nada. Entonces, vaya, es un tema también de control muy interesante, ¿no? Las leyes, y esto que les decía de Marcela Lagarde, se escribiste las leyes de todas las naciones, ¿no? Nosotros los hombres, ¿no? En cuestiones de estética, fíjense que esto es muy bonito en cuestiones de estética, porque fíjense, dice, a ti como hombre, ¿no? Se te permite tener vello corporal, envejecer y elegir una vida como soltero. ¿Y cuántas de ustedes han sido criticadas un día por no afeitarse las piernas o las axilas? O por no afeitarse, por ejemplo, el rostro. Y digo, es un tema no de estética, es de que cada quien le guste o no, por ejemplo, ¿no? No sé si alguna le haya pasado, por ejemplo, pero que haya sido criticada por ese punto, ¿no? Y que es muy interesante. Entonces, observa, ay, no te afeitas, bueno, ¿dónde dice, no? ¿Dónde está el manual del afeitómetro, no? O sea, hoy, ¿cuántos puntos perdí por no afeitarme una pierna? A lo mejor afeitármela mal, o no quería, pues, ¿no? O culturalmente, ¿por qué aceptamos los cuerpos depilados, por ejemplo? No lo sé, digo, ahí cada quien, pero es muy interesante eso, ¿no? Fue fuerte y formal. Sí, en el caso nuestro, ¿no? Nosotros fue, bueno, aquí no aplica, más o menos, ¿no? Fue fuerte y formal, sí, las 3 Fs que dicen, ¿no? Entonces, bueno, siguiente con esta que les decía. Esta, por ejemplo, ¿no? De trata de personas, ¿no? Otro privilegio, ¿no? Si se le puede llamar así, y aquí se aplica. O sea, tu género no es el que llena las estadísticas de trata a nivel mundial. Por supuesto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por supuesto, el género no es el que llena la estadística de trata a nivel mundial. Y bueno, aquí sí hay una diferencia brutal, ¿no? En el tema, recuerden que el tema de la trata de personas se da en 2 dimensiones, ¿no? En varias dimensiones. Una manifestación es la explotación sexual y otra, el tema de la explotación laboral, ¿no? Sí, por supuesto, sin duda. Dice Leo, homicidio de la pena de prisión de 10 a 15 años, homicidio. Sí, ¿en qué código estás? Nada más acuérdate, te digo, o sea, aquí lo interesante, Leo, y vuelvo, o sea, pues vuelvo, o sea, aquí lo que me gustaría que cuestionaras también es cuántos hombres mueren y quién los mata, y te lo agradezco mucho, o sea, el dato que me das efectivamente es cierto, ¿no? Nada más, recuérdame por favor, si eres tan amable, o si nos das el dato de en qué código estás, ¿no? Si es el código de algún estado, y si nos pasas la ficha, con mucho gusto, ¿no? Porque evidentemente los códigos son totalmente disímiles en cada estado, ¿no? O sea, ahí sí no hay acuerdo. Bueno, hay estados que no tienen, fíjate qué interesante, pero hay estados que ni siquiera tienen la categoría de feminicidio, ¿no? Y lo que les decía, ¿por qué nos duele tanto el tema del feminicidio? O sea, ¿por qué nos duele tanto, ¿no? Que castiguen a un hombre, a alguien de nuestro género, que mató a una mujer? Pues por cuestiones de género, pues, por eso nos duele, porque nos agrupamos de esa perspectiva, porque nos duele que nos critiquen, ¿no? Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de México. Bueno, échate los otros 32, a ver si las estadísticas nos dan lo mismo, pero te apuesto que no necesariamente. Y el Código Nacional de Procedimientos, bueno, aquí me pones 2, ¿no? Dices Código Nacional de Procedimientos Penales, ese es uno, porque es nacional, y hay otro que es el Código Estatal de Procedimientos Penales, que sería el del Estado de México. No me vayas a confundir una cosa con la otra, porque si no vamos a quedar bastante mal frente a las chicas, y ya bastante mal hemos quedado bastante en la historia, pues, ¿no? Postura, fíjense que hay algo muy interesante, postura de los no privilegios, o postura de los que dicen que nosotros los hombres no tenemos privilegios. Se convierten en privilegio cuando las mujeres se les niegan como derechos. Muchos de los que consideramos privilegios son más bien, esto dicen algunas personas, muchos de los que consideramos privilegios son más bien derechos que tendríamos que universalizar, y esta confusión hace que los mezclemos con privilegios que debamos eliminar para reforzar jerarquías y dar licencia a los privilegiados para poder seguir alimentando relaciones de desigualdad. Es deseable quitar, pregunta, y esto lo dicen personas que dicen, no, a ver, aguanta con los privilegios, Jorge. Es deseable quitar, lo dice un autor que se llama Lionel S. Delgado, es deseable quitar ese privilegio al privilegiado, y él dice, no. Entonces no es un privilegio. Un ejemplo, es deseable que los hombres pasen también por inseguridad en las calles, y se responde y dice, entonces la seguridad no es un privilegio, es un derecho no cumplido en las mujeres. Pero lo que no está aquí, lo que me parece que no acaba de integrar, y por eso me salgo del esquema del derecho y me meto con la sociología, la criminología y la antropología, son los esquemas justamente de socialización y de procesos sociales que identifican cómo se vive el espacio público entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no es lo mismo. Privilegios o derechos negados. Los privilegios de los que gozamos son estructurales. ¿A qué me refiero con estructural? Los espacios públicos están diseñados para los hombres. Las leyes están diseñadas por nosotros. Tenemos mayor legitimidad de palabra.
¿no? Nuestra palabra sí vale, la de las mujeres de repente es de depende, ¿no? Dirían algunos, si está en sus días, si de repente la edad, si de repente tiene hijos, si de repente, bueno, hasta mal cogidas les han dicho, pues, ¿no? Ay, es que no, pues bueno, nada más para que vean cómo la palabra nuestra es más pesada. Mayor capacidad de decisión sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, claro, ¿no? Si ustedes de repente, si quieren hacerse una modificación estética, se aplauden algunas, pero ¿y cuáles son las que se aplauden, no? ¿Cuál es una modificación estética que se aplauda de parte de toda la población, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Es decir, la capacidad sobre la decisión de su cuerpo es de ustedes y listo. En el tema, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, bajo las características que dicen los temas penales, los temas, perdón, de derechos humanos, cada quien sabrá, ¿no? Ahí sí es un tema de donde de repente los hombres dicen, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos decir? Porque no, porque es cuerpo de ellas. Fíjense qué interesante, porque hasta la maternidad nos andamos metiendo a quererles obligar a que sean madres, por ejemplo, en algunas características, ¿no? Dice, aparte la víctima, si sea hombre o mujer, hay tipos de homicidio, etc., que se va más allá de que sea feminicidio u otro. Ya no te entendí, Ale, aquí ya no te entendí. Y leo, Código Penal, el delito, Código Nacional de Procedimientos. Híjole, es que ya me estás confundiendo mucho. Mejor, ¿qué te parece si nos ayudas a hacer como una fichita completa y nos dices bien a bien lo que nos quieres apuntar para que podamos tener la información? ¿Te parece? Tenemos menor presión en nuestro físico, nosotros como caballeros, ¿no? O sea, si estamos panzones y si se nos cae el pelo, ¿no? Si de repente pues nos ponemos más gordos, pues no hay tanta bronca, parecería, ¿no? Es como de este hombre, esta masculinidad hegemónica, es bueno, pues no hay tanta bronca. Esas son más, las manos deben de estar, decía mi abuela algún día, ¿no? Las manos deben de, tenga manos de hombre, cabrón. ¿Y qué son esas manos de hombre? Pues las manos de hombre es el que tiene las ampollas, el que trabaja en la obra, el que trabaja haciendo las cosas rudas, ¿no? Y entonces si tú no metías las manos, por ejemplo, a eso, entonces tenías manos de mujer. Fíjense qué interesante, es un privilegio, ¿no? Tener manos rasposas son las manos de hombre, decían, ¿no? Y entonces, si tú no tienes las manos rasposas, tienes manos de mujer. Y ojo, porque hay una denostación totalmente del trabajo que se hace, por ejemplo, al interior de los hogares o de personas que se dedican al tema intelectual, ¿no? Dice Juliana, nuestro cuerpo siempre ha sido gobernado por todos, iglesias menos, sí, claro, y eso es algo sumamente interesante, Juliana. Gracias por el dato, que efectivamente las feministas han venido a decir eso, mi cuerpo es mío, ¿no? Claro que sí, por supuesto. ¿Hay privilegios masculinos para ir cerrando? Sí, ahí les van. Se nos valora de distinta forma, a los hombres se nos valora de distinta forma. Nos presuponen habilidades masculinas, no, bueno, es que ese güey sí puede porque es hombre, ¿no? Somos más contratables, les decían, y aquí sí les pido por favor que identifiquen este ejercicio, se llama el efecto Jennifer John. No les voy a dar más datos ahorita en este momento, pero en el efecto Jennifer John es un currículum, el mismo currículum, nada más, fíjense, son 64, si mal no recuerdo, que se le envían a 127 personas, ¿no? A 127 profesionales para dictaminar si esa persona del currículum puede o no ser contratable. Y entonces las estadísticas nos dirán algo. Los hombres o las personas que evalúan esos currículums, es el mismo, vuelvo al punto, es el mismo currículum. Van a evaluar que John puede ser más contratable que Jennifer. Y ustedes ya irán identificando tantas cosas que existe en ello, ¿no? Dice, está señalando cierto número de años para feminicidio y para homicidio. Y al final no es la diferencia porque para asignar eso están los tipos de homicidio y el tipo... Sí, es complicado, sí, claro. O sea, no... el juez es el que determina la máxima y la mínima. Ahí sí no me meto porque no soy juez, ¿no? Ahí sí los jueces de repente tienen... Es un tema que se le ha criticado sumamente al derecho, o sobre todo al derecho penal, ¿no? En este control de los cuerpos y de las penas. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, ahí sí les invito que de repente... Fíjate, me decía, por ejemplo, Leo, se castiga con más años a los hombres. Sí, pero se castiga más socialmente a las mujeres en el caso de la cárcel. Y te invito a que lean, o les invito a que lean un documento que en algún momento participé con el profesor Víctor Alejandro Payá Porras, que se llama Mujeres en Prisión. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Viene nomás. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver? Fíjense, se llama Mujeres en Prisión, un estudio socioantropológico de historias de vida y tatuaje. Bueno, ¿por qué se los recomiendo mucho? Porque aquí observarán ustedes, por ejemplo, las dimensiones de que una mujer cometa un delito, ¿no? Las dimensiones y los costos sociales. Y entonces, en esos costos sociales, ustedes observarán que a los hombres se nos permite hasta delinquir y a las mujeres ni siquiera eso se les permite. Y vuelvo a la estadística, 95% de los delitos en el mundo están perpetuados por nosotros los hombres y en el caso de las mujeres, perdón, a ver, sí, al revés. Bueno,
Aquí está ya. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿les parece? Y entonces nos ausentamos. Fíjense, entonces en esto que les decía de lo más contratable, pues acaba ganando el buen John, ¿no? Con el mismo currículum ante Jennifer, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Insisto. Exactamente, María, son las abandonadas, bueno, y el costo, pero además hay un costo social durísimo, que es, bueno, y usted es mujer, usted cuida, hay costos sociales que asumir, ¿no? En fin, dice lo siguiente entonces, escalamos más a puestos organizativos. Nos ausentamos de los trabajos de cuidado. Pues ¿cómo vamos a cuidar si nosotros estamos en la calle? Nosotros no cuidamos, ni siquiera nos cuidamos de nosotros, ni siquiera nos cuidamos a nosotros, porque cuidar, eso ya lo hablamos en otra sesión, tiene que ver más con la asistencia y con la feminidad y con la asignación de una conducta que deriva, por ejemplo, más de la naturalidad femenina. Así está asignado, pues. Entonces yo si me pongo a cuidarme, es decir, ¿por qué? Fíjense nada más, ¿no? ¿Por qué un hombre o por qué los hombres en esta pandemia salimos más a la calle y de repente no traemos cubrebocas? Pues porque a mí no me va a pasar nada, ¿no? O sea, ¿cómo que pues yo soy hombre? ¿Cómo crees que me va a pasar algo a mí? No, hombre. O sea, literal, pues me la pela, ¿no? En fin, nos ausentamos de los trabajos de cuidado. Dice por aquí Irma Corral. Casi todas las religiones ponen a la mujer como consecuente del hombre, por lo mismo obediente. Claro, Irma. Pues ahí va una pregunta también, ¿no? O sea, ¿quiénes lideran las religiones del mundo, por ejemplo, ¿no? No me voy a meter con la religión de nadie, la fe de cada quien es eso, ¿no? Pero sí hay que entender que las estructuras también religiosas son sumamente misóginas también, ¿no? Podemos ejercer violencia como performance de masculinidad, claro. Es decir, podemos competir en deportes, digamos, violentos, en deportes que tienen que ver. Es más, este es un deporte, por ejemplo, que a mí me encanta, que es la lucha libre, es un deporte que a las mujeres les han negado muchísimas características. Me encanta la lucha libre, por ejemplo, y soy fanático del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Y ustedes en las carteleras, pocas veces verán que las mujeres, de repente, vean una lucha de mujeres, ¿no? Y vean cómo se dan. Y vean el espectáculo que puedan dar las mujeres y no demeriten en absoluto a quienes de repente están en las primeras luchas. Pero, ¿no? Se les considera todavía del sexo, no del sexo débil, pero no con las mismas habilidades que pueda tener un hombre. Y efectivamente, no tenemos por qué meter en el mismo cajón. Sin embargo, tenemos que evaluar desde el ejercicio de cada persona. Es muy difícil ver un privilegio cuando vive siempre en él. Y aquí voy cerrando. Es muy difícil ver un privilegio cuando hemos vivido siempre en él. Es muy difícil que una persona con internet, con una computadora desde el inicio de su vida, ¿no? Pueda entender que las clases en línea a lo mejor no se les pueden dar a todas las personas. Es muy complicado de repente que en un hogar, ¿no? Donde existe una sola bendición, de repente con internet y con 3 computadoras, de repente se solicita a una escuela que les den más clases o más horas de clases en el desconocimiento de que hay otros hogares, a lo mejor donde existen 3 o 4 bendiciones y que solo hay una computadora y que no se pueden conectar al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí sí, vivir el privilegio es bien complicado de cuestionarse. Hemos tenido muy mala educación en la concienciación de los privilegios. Hemos tenido muy mala educación en ellos, y no nos han hecho, decía el autor, ¿no? A mí me enseñaron a valorar la comida, pero no me enseñaron el tema de la conciencia de los privilegios, por ejemplo, ¿no? Pesa, vamos cerrando, pesa al valorar la suerte que tenemos de no sufrir determinadas injusticias. Es decir, nosotros no vamos la mayoría de nosotros los hombres no nos vamos a morir por un abuso sexual. ¿No? No nos vamos a morir de la forma en que a las mujeres sí las matan, por ejemplo, ¿no? Aún con las penas que comentaba su compañero hace ratito, ¿no? Son situaciones de ventaja en relaciones sociales. Claro, por ser hombre tengo ventaja, ¿no? Dice... Gracias, Cris. Miren, aquí está nuestra abogada. Gracias, Cris. Gracias, por supuesto, ¿no? O sea, aquí las penalidades, por supuesto. Por eso les digo que es bien interesante, sí, hacer la cita completa, porque pues tenemos a gente profesional aquí también y, bueno, evidentemente... nos exponemos también a esto, ¿no? En fin, bueno, se trata entonces, fíjense, ¿no? Y aquí, como para ir cerrando estas características, se trata entonces de responsabilizar a los individuos sin caer en la culpabilización. Yo lo que les invito aquí no es que nosotros los hombres, o ustedes que trabajan o que están trabajando con hombres, empecemos a revisarnos, no desde la victimización, porque eso es bien interesante. Vivirnos desde la victimización es tener como digamos, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo se les llaman las cartas? Como comodín de, bueno, pues es que así me tocó. Pues sí te tocó, pero de repente puedes observar perfectamente bien las características que puedes vivir desde tu condición genérica, por ejemplo, y de este rol socialmente asignado, por ejemplo, de lo que se espera de ti, ¿no? Entonces, bueno, y fíjense ya para cerrar e irnos despidiendo, desde la perspectiva de género, ahí les va, ¿no? Desde la perspectiva de género, la utilización del concepto privilegio no apunta a que pierdas ningún derecho.
sino el reconocimiento de la desigualdad y a buscar nivelar, pero para arriba. Es decir, por eso el tema del género no está diciendo que nosotros seamos menos, sino que las circunstancias se equilibren y que esos privilegios o que ese techo de cristal que está para las mujeres de repente pues acabe rompiendo de entrada por el cuestionamiento que nosotros los hombres podemos hacer. Otra cosa, ¿no? A lo que puedes acceder y otros no en iguales condiciones. También eso es un privilegio. Cuando tú puedes acceder a ello y otros no, o otras personas no en iguales condiciones. También es un privilegio las oportunidades, que cuando otras personas no las tienen. Esta oportunidad, por ejemplo, que ustedes y yo tenemos, sí es un privilegio porque no todas las personas lo tienen. No todas las personas pueden tener este privilegio de cuestionarse y de tener este contacto a lo mejor entre nosotras, ¿no? Entre nosotros. Salir a la calle con el outfit deseado, por ejemplo, ese es un privilegio que yo tengo. No me va a costar nada, ¿no? Ponerme una camisa y ustedes tendrán que pensárselo todavía porque existimos muchos caballeros todavía allá afuera que les echamos la culpa por la forma de vestir y que por su forma de vestir y de comportarse, por eso las violentan, según esto, ¿no? Por supuesto. Es una carga simbólica, histórica, sobre la sexualización del cuerpo femenino, ¿no? Nosotros le hemos hecho cargas al cuerpo femenino, que evidentemente tiene que ver con la forma de vestir y de vivirse en el espacio público. Y por otro lado, y para cerrar, ¿no? También es un privilegio ejercer violencia contra otro género. Es un privilegio que tenemos que erradicar. Y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, ¿les parece? No sé si alguien tenga algún comentario, algún apunte, alguna duda, y si no, pues vámonos despidiendo. ¿Qué les parece? Ha sido muy grato charlar estos minutos con ustedes. Según yo iba para media hora, ya nos aventamos como 20. Yaneni, muy buenas tardes. Muchas gracias por observarnos. Es cierto que hay un gran diferencia en el momento que estamos reconociendo. Podemos hacerlo desde nuestra trinchera para cambiarlo poco a poco. En mi caso, mis dos hijos varones con mis alumnos. Sí, claro, Yareni. Bueno, ahí tenemos ejercicios. Y no solo tú, ¿no? Habrá que ver, insisto, ahí desconozco, pero ¿cuál es el ejercicio? Si está, ¿no? Si no está. O cómo se vive, por ejemplo, la paternidad en el caso del papá de los pequeños, ¿no? Cómo le está viviendo. Y bueno, ¿no? Dice Leo, como privilegio en un trabajo, la chica guapísima sube antes que la que no es. Sí, puede ser también, Leo, por supuesto, ¿no? Y vuelvo, o sea, aquí estamos hablando de los privilegios masculinos y es importante cómo nos puede a los hombres no poder cuestionarnos nuestros privilegios masculinos sin tener que sacar los privilegios que podemos observar en las mujeres, ¿no? Sí, claro, por supuesto, puede llegar a ser, sin duda, claro que sí, ¿no? Y no sé si alguien más tenga un apunte y si tenga algún otro cuestionamiento. Pero además lo que le puede costar a esa chica guapísima, ¿no? Como dicen, porque es interesante, ¿no? Que esa chica guapísima puede tener los costos de que y miren que dimos apenas un taller sobre temas de acoso en CIE, con Grupo OCESA, todos estos del Grupo Banamex, de la Fórmula 1, y es bien interesante cómo se observa que a esa chica guapísima de repente se le cuelgan sanbenitos, ¿no? Como que seguramente se acostó con alguien, que seguramente se las anda dando a alguien, es decir, el costo social es durísimo también, entonces yo no sé ahí si el privilegio también sea factible, es decir, ojo, no estoy victimizando a nadie, ¿no? Pero bueno, también hay que observar esos otros escenarios. En fin, bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Y si no, pues bueno, despídanse, si son tan amables, tengan excelente tarde. Nos vemos pongan les pido por favor que tengan ahí mucha atención en lo que andamos haciendo. Isonomía anda haciendo Amerce, genera cambios y bueno, somos hoy un grupote de personas, América, Lili, bueno, no voy a decir más nombres porque si no se me van. Los que estamos en la barra en esta semana está Fernando, está... Hoy estuvo Sam en la mañana, estuvo Javi el martes, estuvo ayer América, hoy está su servilleta y mañana está Lili con el tema de tanatología, no se lo pierdan. Y échenle un ojo ahí a las liguitas que vamos poniendo sobre temas de webinars y otras cosas donde podemos profundizar un poco más sobre estas características. ¿Les parece? Seguimos con ustedes, aquí les andamos acompañando y pues bueno, gracias por su atención, gracias por su espacio. A ti, Leo, gracias. A ti, que tengas excelente tarde. Gracias, Ale, que tengas linda tarde. A ver si se van despidiendo. Y si no, pues ahí como dicen, ¿no? El anfitrión hasta el último. Muchas gracias, Yareni. Gracias. Qué gusto leerte y qué gusto saber de tu presencia. Muchas gracias. Gracias a Lucy, a Brenda, que andan por ahí. No alcanzo a ver a las demás personas que andan por aquí, pero... Prometo ya tratar de arreglar la tecnología para compartirles pantalla porque ha sido muy complicado esto para mí.
Entonces, bueno, despídanse. Gracias, Brenda. Ten linda tarde. Muchas gracias. Y bien lindos sus teléfonos. Gracias, Lucy. Linda tarde. Un abrazo al buen Chucho, por cierto. Salúdamelo mucho, por favor. Olga, mil gracias. Olga Melina, gracias. Carmen Francisco, mil gracias. Que tengas linda tarde. Liz Solís, ok. Muchas gracias a ti por tu escucha. Irma, mil gracias por tu participación. A ti, Juliana, linda tarde, mil gracias. Linda tarde. ¿Quién más anda por ahí? A ver, ya, váyanse despidiendo. Si no siento feo hacer la finalización de la transmisión. Bye, bye. De nada, Rosalba, linda tarde, gracias a ti. Adiós, adiós. A ver. Maribel. Ay, Maribel, linda tarde. Cuídate mucho. Gracias, gracias. Bye, bye. Ya verán a Maribel también por estos lares. Cristina, mil gracias. Abrazote. Sigue echando ahí a tus alumnos, por favor, y alumnas, eres tan amable. Tiene unos posts muy bonitos, Cristina, de invitación a la reflexión con sus alumnas y alumnos que me mata de la risa siempre. Muchas gracias, Cris. Ok. Muchas gracias por sus emojis, además, por cierto, muy bonitos. Bueno, finalizamos. Linda tarde. Hasta pronto. Bye bye.